que no vienen a la clase, vamos a grabarlo. Entonces dice, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué bonito eso, ¿no? Entonces aquí hay cosas muy interesantes. Es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida como un espejo, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Muy bien. Vamos a mirar algunas cosas importantes acerca de la Biblia. Es infalible en su totalidad. Hoy se dice que el Papa es infalible, pero es una gran mentira. Todos los hombres somos falibles y mortales. Infalible quiere decir que no se equivoca, ¿cierto? La Biblia sí es infalible, pero contiene la inspiración de Dios. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, una cualidad de la Biblia es que podemos decir que la Biblia es infalible. Amén. Infalible. Ya en la clase pasada hablamos del canon, de cómo fue escrito el canon, de cómo se puede confiar que lo que se escribió en el Antiguo Testamento y hace miles de años es fiel a lo que tenemos ahora, que no es un libro que le ponen cualquier cosa ahí, sino que Dios en su misericordia ha estado detrás de toda la inspiración y por su gracia, entonces entendemos que es fiel en todo lo que en ella está escrito. La palabra es inerrante en sus partes, ¿sí? Inerrante. No erra, ¿no? Aunque está hecha de 66 libros, se complementan como un rompecabezas que va encajando concretamente. Esto es bien importante. Proverbios 30, versos 5 y 6. Vamos a pedir el favor a la hermana Astrid que nos lea Proverbios capítulo 30, versos 5 y 6. Hermana Astrid, por favor, ¿nos puede leer? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿no? Entonces es limpia, es escudo. No añada sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, la palabra de Dios es inerrante. Eso es una parte importante que debemos entender de la palabra de Dios. Está completa. Había una pregunta que estábamos discutiendo en la clase pasada, que si después de los 66 libros canónicos se le puede añadir algún libro más. Y dijimos que el canon está cerrado, como las dos tapas que recubren un libro, ¿cierto? La primera tapa es el Génesis, que comienza con la creación del hombre, creación del universo y la posterior caída. Y Apocalipsis cierra con la restauración del hombre y la eternidad de todos los que hemos creído. Y a través de la Biblia se narra todo el proceso. Es cristocéntrica y narra el Dios Todopoderoso contando la historia de la salvación de los hombres, cómo opera. Y cierra entonces en la eternidad. Comienza en la eternidad y cierra en la eternidad. Entonces la Biblia está completa. Y esto dice la Biblia en Apocalipsis 22, 18 y 19. Hermano Elkin, es tan amable de dar su micrófono y nos lee Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Está por ahí, hermano Elkin? Aleluya. Dile un momentico, mi hermano. 22, 18, 19. Ahí sí, ahí está. Ahí está en lo que Yo estoy... testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Muchas gracias, Manati. Entonces, como vemos ahí, la Biblia es el único, el Apocalipsis es el único libro que tiene como esta advertencia, ¿no? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces, nótese que es el único libro de la Biblia que tiene esa advertencia y es el último. Quiere decir que el Apocalipsis cierra el canon bíblico y lo que tenemos está completo. Tiene la autoridad final. Y esto es bien importante. La Biblia tiene la autoridad final. El Salmo 119, 89 dice, para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por eso, cuando predicamos la palabra, es muy bonito su testimonio y nos conmueve, pero no tiene la autoridad que tiene la palabra. Cuando uno da una anécdota, cuando dice, me sucedió esto, importante. Pero hermano, los sermones nuestros deben ser bíblicos, bíblicos. El argumento no debe ser lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que el argumento debe ser la palabra, porque es la autoridad. Y cuando usted habla con la autoridad de Dios, hermano, créame que cuando se dice así dice la palabra, o como dice la Biblia, eso ya nos da un peso cuando predicamos. Entonces, está muy bien las anécdotas, las ilustraciones, pero lo grueso del sermón debe estar enfocada en la autoridad de la palabra. Esto es muy bonito. Es totalmente suficiente para sus necesidades. Gloria al Señor. Es suficiente. Qué bueno es. Es como un almacén así de esos llenos, 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 como entrar al éxito y con una tarjeta de gratuidad para todo lo que usted quiere echar en el carro. Vamos a pensarlo así. Pero aquí es una tienda espiritual, porque la tienda del éxito usted puede satisfacer sus necesidades físicas. Pero si usted está solo, no le brinda nada. Si tiene angustia, no le brinda nada. Si tiene tormentas en su vida, no. En tanto que usted en la tienda del cielo, a través de la palabra encuentra paz, encuentra gozo, encuentra gracia, encuentra descanso. Si tiene sed, usted puede saciar su sed. La palabra es pan, es leche, es agua, es hermosa, es extraordinaria. Y entonces mire la gran importancia que tiene la palabra de nuestro Dios. Este versículo ya lo pusimos, pero vale la pena acuñarlo aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Lo más bonito, mire, un valor muy desgastado de nuestra sociedad es la falta de palabra, ¿no? Hoy encontramos que la palabra está devaluada, no tiene valía. Ha perdido realmente. Antes se dice que los negocios se hacían por la palabra y lo que alguien decía simplemente se sostenía y que no se firmaba ningún documento. Hoy la palabra del hombre está muy desgastada, pero la palabra de Dios sí es perfecta y permanece para siempre. Al comienzo de la primera enseñanza hablamos de todas las profecías que se han venido cumpliendo, ¿cierto? Un 70% de las profecías se han cumplido ya y el 30% que falta se va a cumplir también al pie de la letra. Si el 70% se han cumplido ya, literalmente, las que faltan se van a cumplir. Respecto a la iglesia, respecto a la vida cristiana, respecto a la gloria eterna, se va a cumplir. Vamos a pedirle el favor a la hermana Evelyn, si está por allí, que nos lea Isaías 55:11. Amén. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Muchas gracias, mi hermanita. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, Dios ha enviado su palabra y qué bonito saber, mi hermano y mi hermana, que esa palabra ha hecho un efecto en su vida, un efecto extraordinario. Por esa palabra usted está conectado aquí. Seguramente podría estar viendo una película, una novela, el noticiero, qué sé yo. Pero hay algo que le impulsa a usted a aprender de ella. Hay algo que ha hecho en su corazón esta palabra, porque esta palabra es de Dios y ha causado una transformación. O sea, no volvió vacía. Cuando usted la escuchó, lo revolcó, a mí me revolcó, me cambió mi forma de pensar, mi forma de vivir, y ha hecho tanto que ahora vivo en función de agradar a Dios y escudriñar la palabra. Es el poder de Dios en acción en nuestra vida, ¿cierto? Y esa palabra, usted ha notado que ha hecho posible que usted se aferre a Él y que se vaya cumpliendo paso a paso todas esas maravillosas promesas que en nuestra vida son extraordinarias y que realmente nos llevan todos los días a enamorarnos más y más de Dios, porque Él es maravilloso. Entonces, lleva a cabo lo que promete. La palabra provee la certeza de su salvación. O sea, cuando decimos somos salvos, cuando decimos Dios viene a llevar a su iglesia, cuando decimos vamos a estar en el cielo, ¿dónde nos aferramos? ¿Cuál es la fuente? Pues la palabra de Dios. ¿Amén? La palabra de Dios es la fuente. Entonces, en la Biblia dice en San Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. Oye. Entonces, para nosotros, la Biblia contiene realmente el mensaje de Dios y es el argumento sobre el cual descansan todas las promesas que tenemos en Dios. Muy bien. Estamos hablando de las cualidades de la Biblia. ¿Cómo me beneficiaré de estudiar la Biblia? ¿Cómo me beneficiaré de estudiar la Biblia? Aún con la riqueza de libros y ayudas de computadoras hoy día, la Biblia permanece siendo la única fuente de revelación divina y poder que puede sustentar a los cristianos en su caminar diario con Dios. Note estas promesas significativas en la Escritura. Entonces, somos conscientes que hay muchos libros de autoayuda, de superación personal, de filosofía. Hoy hay libros por doquier y es importante leer libros. Claro que sí. Pero el único libro realmente que beneficia y transforma la vida del hombre se llama la Santa Biblia. Vamos a mirar entonces algunas promesas significativas de la Biblia. Entonces, la Biblia es la fuente de verdad. Hay muchas verdades y las verdades dependen de quien las diga muchas veces, ¿cierto? La verdad en este tiempo hoy es abstracta, no es concreta. La verdad realmente es una palabra un poco compleja en el mundo de hoy. Pero podemos decir que la verdad es concreta cuando hablamos de Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y cuando usted cree esa verdad, la Biblia contiene esa verdad, esa es la verdad total, absoluta, concluyente, no se divaga, no, simplemente Jesucristo es la verdad y estamos en la verdad. Y su palabra entonces nos da la fuerza, nos da la convicción para creer esta verdad. Entonces la Biblia es la fuente de la verdad. Otros tienen el libro Mormón, otros tienen por allí, en fin, tantos libros que son filosóficos, teológicos, pero realmente nuestro texto, fuente de verdad, es la Biblia. Importante eso. La Biblia es la fuente de la bendición de Dios cuando es obedecida. Eso es importante. Mucha gente quiere ser bendecida, ¿cierto? Mucha gente quiere que Dios se comprometa en su estudio, en su trabajo, en su familia, pero no quieren obedecer a Dios. Quiere que Dios se comprometa con ellos, pero ellos no quieren comprometerse con Dios. Pero nos hemos entendido, hermano, que cuando yo leo la Biblia, entiendo lo que Dios quiere y cuál es su voluntad para mi vida. Y cuando yo la obedezco, entonces el paquete de bendiciones me alcanza. Porque Dios sí quiere bendecirnos. Pero ¿a quién bendice Dios? A los que andan conforme a su palabra. Los que obedecen. La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La gente sí quiere bendición.
La gente sí quiere ser prosperada, pero no quieren sujetarse a la palabra ni vivir para Dios. Y Dios no es un Dios simplemente que va dándole por capricho, porque sí. Dios por misericordia hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero cuando nos referimos a la vida eterna, cuando nos referimos a la salvación y a las promesas mayores, se la da a sus hijos y a los que obedecen su palabra. Entonces Lucas 11:28 dice, y él les dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que mi hermano, si usted está guardando la palabra de Dios, ya es bienaventurado. Si está aquí estudiando, si le está sacando este ratico, si se está esforzando, aunque a veces la tecnología nos atropella, aunque a veces no sabemos, lo felicito. Es un gran paso, esto quiere decir que a usted le interesa, que quiere, y hermano, querramos o no, nos tocó mudarnos a estas nuevas formas, a estas plataformas. Querramos o no, nos obligaron a meternos en esto. Y el que no se mete en esto, hermano, se va a quedar atrasado, porque ahora esto llegó para quedarse. Sí, me voy a entender, llegó para quedarse y no sabemos hasta cuándo. Entonces nosotros no podemos dejarnos aplastar por los problemas, sino por el contrario, aprovechar lo que tenemos, las herramientas que tenemos y sé que van a ser de bendición. Es verdad que el Internet se utiliza para lo malo, para muchas cosas terribles, pero nosotros lo estamos utilizando, hermano, para alcanzar el crecimiento, para consagrarnos más, para crecer en el Señor. Entonces, porque este es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La Biblia es la fuente de victoria. Amén. Si usted quiere ser victorioso, hermano, coma libro, coma palabra de Dios. Esa es la fuente realmente de victoria. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser un vencedor, un campeón? Hermano, llénese de la palabra, hermano. Y es como tener una espada afilada, hermano. Corta para allá y corta para acá. Y no hay diablo que se le pare enfrente ni problema, porque cuando usted conoce la palabra de Dios, piensa como Dios piensa. Piensa como Dios piensa. Hay un creyente que piensa como Dios piensa, hermano. Créame que por donde le mete el diablo, ahí le mete su coscorrón para que aprenda, para que afine, porque hermano, vamos con el Todopoderoso. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, interesante. Si usted tiene preguntas, las puede ir escribiendo en el chat y apenas terminamos esta sección, hacemos un paréntesis cortico y miramos el chat para las preguntas, para que no se le pierdan, ¿vale? Muy bien. La Biblia es la fuente de crecimiento, porque hay creyentes bonsai. Perdóneme, no estoy hablando de su estatura. Estoy hablando de creyentes que nunca crecen. Siempre con las mismas mañas. Siempre los mismos. No es que Dios no quiera el crecimiento. Es que no se preocupan, no se esfuerzan por aprender, por investigar, hermano. Pero un creyente que come Biblia, que se interesa por estudiar como usted lo está haciendo, uno no puede ser el mismo. Después de que uno lee la Biblia, que la entiende, que la interpreta, hermano, uno crece o crece. Amén. Esto es como cuando uno se alimenta con buena yuca y buen plátano y, hermano, eso le da un crecimiento. Ese es el secreto de esta fuerza, mentiras. No, estoy tratando de ser simpático con ustedes. Pero realmente el crecimiento espiritual está en el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a pedirle el favor al hermano Jorge Martín. Si por favor desmutea su micrófono y me lee ahí el texto de 1 Pedro 2 que tiene en pantalla. Amén, mi hermano. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Muy bien. Entonces mire que la palabra es esa leche espiritual. Lastimosamente hoy hemos perdido el hábito de aprender versículos. Leemos muy poco el texto de la Biblia. A veces la cogemos cuando vamos al culto solamente. Entonces se ha convertido en una religiosidad. Pero cuando uno tiene el texto de la Biblia como la fuente, cuando come palabra, créame que crece o crece. Porque esto tiene vitamina del cielo y es extraordinario. La Biblia es la fuente de poder. Amén, la fuente de poder. ¿Hay algún debilucho por ahí? Entonces le presento la fuente de poder. Hermano Alexis, si está por allí, le pido por favor que se desmutee y me lea ahí Romanos 1:16.
para que podamos participar de la lectura. Amén, pastor. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Entonces, el apóstol Pablo está convencido porque ese poder se lo topó un día camino a Damasco, lo derribó y cambió todo su argumento, transformó su vida y el que antes era perseguidor, ahora se convierte en predicador de lo que perseguía. Y él dice, yo no me avergüenzo porque el evangelio es poder. La palabra que está aquí, que dice poder, se traduce de una palabra griega que se llama dynamis, que es la misma palabra para la dinamita. O sea, el evangelio es dinamita de Dios y la dinamita es poderosa. Amén. Y alguien que sabe Biblia es una persona poderosa. Alguien que sabe Biblia es una persona con músculo espiritual. El problema es que ¿por dónde comienza a atacar el diablo al creyente? Lo ataca por la mente, por la mente. Las dudas, las tentaciones, los desánimos, no comienzan, así por así, comienzan aquí en la mente comienza. Y cuando usted no tiene palabra de Dios, se le anida ese pensamiento y lo derrota. Pero cuando viene un pensamiento de desánimo, de duda, de desconfianza, y usted tiene palabra de Dios, es como un antídoto, como un antivirus que caza ese desánimo, que caza ese mal pensamiento y de una vez lo explota. Amén, lo explota. Y un creyente entonces con palabra es un creyente que no le entra polilla, ni gorgojo, ni tanta cháchara que a veces hace que el creyente viva con cucarachas en la cabeza, como dice el hermano Ángela, que no lo deja avanzar. Entonces, pero la palabra es esa fuente de inspiración que marca total diferencia. La Biblia es la fuente de guía. Qué bonito, fuente de guía. En un mundo extraviado, donde todos los caminos conducen a Roma y a la gente cualquier bus le sirve, qué bueno es saber, hermano, que nosotros tenemos la fuente de guía. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. En este mundo de descontrol, hermano, qué bueno saber que usted y yo tenemos una lámpara que alumbra extraordinariamente y que hace que usted no se extravíe. Una de las cosas que me han gustado de la tecnología y que le ayuda mucho a uno es el GPS. A veces yo no sé a dónde una ciudad he llegado y no conozco nada y pongo ahí tal sitio y me lleva preciso y cuando, aunque no conozca, cuando menos dice, hemos llegado. Y uno dice, wow, excelente. Qué bueno es irse con esa seguridad. Pues la Biblia es eso. Cuando uno conoce la palabra es un GPS, no permite que se extravíe por compleja y entramada que sea la situación, uno sabe por dónde ir. Entonces, qué bueno que tengamos entonces en nuestra vida algo tan extraordinario como esto. Muy bien, hagamos un primer paréntesis y vamos a mirar si hay preguntas en nuestro chat. A ver, ¿dónde está el chat? Si lo encuentro. ¿Dónde está el chat? O usted puede mutear el micrófono y preguntar si quiere también. ¿Ah? ¿No hay preguntas? Yo no encontré el chat. Dios mío, me está atropellando fuertemente la tecnología. ¿Dónde está? Me perdí. No, ahí está. Dios les bendiga. Aquí está donde dice más. Más y ahí dice chat, mira. Ah, bestia. Listo, gracias. Aleluya. Amén. Ahí está el chat, no hay escrito preguntas. Alguien pregunta si es una pulmosa. No me Amén. Usted que puede, su micrófono puede desbloquearlo y aportar algo de lo que estamos hablando. Amén, amén, amén. Hermana Jimenita, levantó la mano. Dale. Desmuteé el micrófono y pregunte a mi hermanita. No pasó de la mano. Qué bueno tener a hermana Jimenita y de ese ánimo tan chévere aquí. Excelente. Amén, amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? Perfecto, ¿seguimos?
Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a seguir con la clase. Entonces estamos diciendo, ¿cuál debe ser mi respuesta a la Biblia? Que no sea esta, que se quedó dormido y que lo abrazó el cansancio, simplemente conocimiento. Porque hay gente que sabe mucho, pero ese conocimiento simplemente no. Yo conozco gente, hermanos, se citan Biblia y saben Biblia, pero lo que saben no ha logrado hacer efecto en su vida. Entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta? Debido a que la Biblia es tan importante y proporciona beneficios eternos sin paralelo, entonces esta debe ser sus respuestas o sus reacciones. Ahí puse un paisanito, mi tío. Entonces, la respuesta es, no solamente léala, créala, por favor. Crea la Biblia. Créala, no es solamente leerla. Hay gente que la tiene como un amuleto, abierta en el Salmo 91. No. Eso no tiene ningún significado. La Biblia hay que creerla, créala. ¿Qué otra respuesta? Hónrela. Amén, hónrela. ¿Cómo se honra? Pues hombre, teniéndole en alta estima, sabiendo que es el pensamiento de Dios, según Job 23:12. Ámela. Amén. Salmo 119:97. Ame la Biblia, ame, la palabra es extraordinaria, trae transformación, hace cosas maravillosas, así que ame la palabra, debe ser su respuesta. ¿Qué más? Obedézcala. Léala con el deseo de obedecerla, siempre, de seguirla, para que ésta realmente sea efectiva en nuestra vida. ¿Qué más? Guárdela. Amén. A veces uno escucha un buen mensaje, pero nos entra por aquí y nos sale por acá. Y a veces me dice, uy, la palabra estuvo buena, pero Julano no estuvo conectado en el culto. Me hubiera gustado que Julano hubiera estado conectado para esa era la palabra. No, nada que eso. Para mí, la palabra siempre tiene que ver conmigo, trata conmigo. Gloria al Señor. Y si trató con usted, guarde esa palabra, que esa palabra va a causar un efecto extraordinario para su crecimiento. Predíquela. Amén. Predíquela. Gloria al Señor. Si usted sabe la palabra, hay hermanos que saben palabra, pero para sí mismos. Hermano, tienen palabra añeja ahí, añeja de años. No deje que se añeje esa palabra. Sáquela todos los días. Predíquela. Amén. Predíquela, que es importante. Pelee por ella, en el buen sentido. Judas dice, os ruego que contendáis ardientemente por la fe. Pero yo soy uno de los que cuando la gente viene para discutir, no pierdo tiempo en ella, porque hay gente que pregunta porque quiere aprender o pregunta para saber cuánto sabe uno. Entonces esas discusiones son necias y no valen la pena. Pero cuando hay un diálogo sano, es interesante. Cuando hay que presentar defensa, cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos tilda de de estar errados, cuando alguien dice no, nos confronta respecto a nuestra fe, entonces pelee por ella, saque argumento y defienda lo que usted cree. En el trabajo, cuando dicen ese evangelio es malo, ese pastor los tiene allá embobados, eso es para quitarle el dinero, ya le llegó el diezmo al pastor, la gente quiere acosarlo, y como usted no sabe cómo defenderse, entonces simplemente se arruma. Pero cuando usted conoce la palabra, hermano, los deja aburridos y no le vuelven a molestar, porque saben que se mete con alguien que sabe la palabra. Pero entonces, ¿dónde está la respuesta a eso? Pues en la Biblia. Y hay que saber cómo estudiarla, ¿cierto? Entonces, usted no puede ser de lo que se arrincona cuando es criticado, mi joven, en el colegio, cuando te acusan, cuando te dicen. Entonces, si usted no se defiende, se convierte uno de las me reír de todos. No,
Yo creo que es el tiempo de que realmente entendamos que nuestra fe no es cualquier cosa, que está fundada sobre la roca y la roca es Cristo. Y yo alabo a los hermanos que están aquí y conmigo saben los hermanos de la iglesia. Yo trato de enseñar y seguramente no todos han crecido ni todos han logrado eh, tomar lo que trato de enseñar, pero sí me alegro por los que están avanzando, por los que su vida ha cambiado, por los que están más fundamentados en la palabra. Por ellos vale la pena, por ustedes vale la pena, porque mi ministerio se centra en tratar de mirar el Evangelio no simplemente como un ritualismo, de ir a culto, no, sino de realmente de tener una fe fundamentada en la roca que es Cristo, en experiencias verdaderas, no en un Evangelio por ahí de emociones simplemente, sino un Evangelio realmente con piso, con convivencia, con autoridad en la palabra. Y de eso se trata, por eso estamos estudiando aquí. Estúdiela. Amén, estudie la palabra, no léala simplemente como en un periódico, estúdiela. Y para estudiarlo, entonces estamos viendo estas herramientas que para todo el que quiera aprender, sé que van a ser de bendición. Muy bien, me despido de mi tío y vamos para la siguiente. ¿Cuáles son los principios elementales del estudio bíblico? Bueno, entonces usted dice, bueno, yo leo la Biblia, hermano, pero ¿qué cosas debo tener en cuenta como el abecedario para leer? A ver, ¿qué cosas son los principios elementales cuando yo quiero estudiar la Biblia para aprender? Entonces anote porque, o tome apunte mejor porque esa palabra no sonó bien. Tome apunte de esto que puede ser importante. Para estudiar la Biblia debemos tener en cuenta algunos principios elementales. Quiero hablarle de 5 pasos que le darán un patrón a seguir. Entonces vamos a ver. Primer paso, leer. Lea un pasaje de la Escritura repetidamente hasta que entienda su tema, lo cual quiere decir la verdad principal del pasaje. Entonces, leer. El problema es que a veces no leemos, o si leemos, no leemos bien. Entonces, no solamente tomar ahí y tratar de leer o balbucear lo que está escrito, sino traer a la mente y al corazón y tratar de interpretar. Importante. Segundo paso, interpretar. Vamos a pedirle por favor a la hermana Street que nos lea ahí este segundo paso. Interprete la Biblia con la Biblia. Deje que el Espíritu Santo sea su maestro. 1 Juan 2:27. Escudriñe las escrituras que él ha escrito. Use referencias cruzadas. Compare pasajes. Emplee concordancias, índices y otras fuentes de ayuda. Amén. Entonces, interpretar la Biblia es muy importante. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Pues con la Biblia. Sí me voy a entender, con la Biblia. Entonces, en esto, pues el Espíritu Santo juega un papel muy importante, que debe ser como nuestro maestro. Escudriñe las escrituras que él ha escrito. Amén. La Biblia son 66 libros y todos ellos se complementan. Gloria al Señor. Entonces, para eso se puede usar referencias cruzadas. Hay Biblias que tienen referencia cruzada. Entonces, por ejemplo, cuando usted lee un texto, por ejemplo, en la Reina Valera tiene unos números chiquiticos abajo, unas citas chiquiticas. A esa cita le están diciendo dónde más está hablando de lo mismo. ¿Sí? Unas citas o unos numeritos o unas letricas pequeñitas son referencias cruzadas. Concordancias, hay Biblias que vienen con concordancia. También, ahora en el teléfono se puede tener diccionarios, Biblias y concordancias, ¿cierto? Es importante entonces estas fuentes de ayuda que hacen posible interpretar mejor el texto. Ya estamos en la era tecnológica, mis amados. Estamos ni siquiera en la era moderna, en la era postmoderna, siglo XXI. Y entonces nos tocó mudarnos. Y usted en su teléfono puede tener esta clase de ayudas. Y son una herramienta importante para el avance de la palabra de Dios. Paso 3, evaluar. Esto es importante. La Biblia nunca se contradice a sí misma. Si usted encuentra un texto que parece que contradice otra verdad bíblica, revíselo.
porque la Biblia se complementa, nunca se contradice a sí misma. Entonces, para eso, lea introducciones a la Biblia, comentarios y libros acerca del contexto que enriquecerán su pensamiento. Lea un comentario a ver qué dice. Y tenga una mente abierta. Hay algo que es importante. Mucha gente dice, no, yo no estudio porque el mucho estudio, la mucha letra mata. Encontramos a otros que cuando se ponen a estudiar, lastimosamente se tuerce. Por eso es tan importante saber qué estudia uno y estudiar bajo la guía del Espíritu Santo. Porque esto ya es, digamos, es abrir la mente. Es abrir la mente, pero también es bueno escuchar lo que otros piensan, ¿no? Lo que otros piensan, y como uno es maduro, sabe si esto está bien o esto está mal, ¿cierto? Si le causa alguna duda, pregunte a alguien que sea un poco más versado en el conocimiento para que le explique. Pero está bien cuestionar lo que uno piensa, porque eso le da motivo a argumentar, a explorar. Hay cosas que yo no las entiendo a perfección, que no las manejo, pero esas inquietudes no me llevan a dudar de la palabra, sino por el contrario, a profundizar para entender mejor lo que está escrito en la Biblia. Entonces hay que evaluar constantemente lo que pensamos. Y hoy estamos reevaluando muchas cosas que predicamos hace mucho tiempo. No quiere decir que predicamos mentiras, pero cuando hablamos de interpretación, habían cosas que no, realmente toca reevaluarlas. Entonces, por ejemplo, hace 25 años que me convertí, se predicaba mucho en contra de la tecnología, del estudio. Yo acabé mi bachiller a los 21 años, un año antes de casarme. A esa edad me gradué porque a mí me dijeron, no, hermano, no estudie porque usted ya se pierde. Y le metía miedo a uno, ¿cierto? También ir a una universidad no era bien visto. Tener un televisor. Yo escuché mensajes contra el Facebook, escuché hablar contra la tecnología, escuché decir que el que diera un voto en la política, nosotros se condenaba. Hoy eso no se predica, porque se ha reevaluado ese pensamiento, ¿cierto? Entonces, vamos evolucionando, no en cuanto a los principios bíblicos, no, la Biblia siempre será la misma, pero sí en cuanto a la manera como se han visto o como yo he tratado de interpretar la Biblia, porque la Biblia es la misma, lo que pasa es que a veces no la interpretamos de la forma correcta. Y cuando no hay un conocimiento, pues uno se come todo lo que le dan y no evalúa, ¿no? Ahorita, hermano, yo espero que ustedes a través de estos estudios se vuelvan interpretativos, no en el sentido de orgullo de ya no escuchar con humildad, sino que todo lo que a veces se predica no es 100% verdad. Porque aunque la Biblia es verdad, depende de quién la interprete o quién está al frente para anunciar la palabra. Muy bien, estamos en clase de estudio. No se van a asustar por eso. No vayan a decir, ay, el pastor, yo no sé qué está enseñando. No, no, tranquilos. Aquí estamos para eso, para aprender. Y es como un desafío a profundizar en la palabra. Paso cuarto. ¿Cómo se aplica mi vida a las verdades y principios divinos contenidos en un pasaje en términos de mi actitud y acciones? Hermano, mire, esto es un paso muy importante. Porque si hemos llegado hasta aquí, es como preparar un gran manjar. No sé qué manjar le gusta a usted, pero vamos a hablar de qué. Vamos a hablar de un plato de camarones, de un pargo rojo a la marinera. Sería como preparar eso, pero no comerlo, ¿cierto? Como no comerlo. O sea, si alguien lee, estudia la Biblia, pero no la aplica, se perdió todo, porque realmente el estudiar, el evaluar no es para aplicarla ya, sino que el primero debe ser mi propia existencia, que esa fórmula sea efectiva en mi vida, amén, que esa fórmula realmente yo pueda decir, hermano, estoy predicando lo que vivo, porque si no, simplemente es un libro más que leí, pero estas verdades deben afectar mi entorno, mi ser, mi existencia. Deben romper mi vida, deben romper mis hábitos y causar en mí una nueva criatura. Esto es lo bonito de la palabra, que la palabra rompe mi molde
Y cuando rompe mi molde, me postra frente al señorío de Dios. Entonces ya no lo que yo quiera hacer, sino lo que Él quiere hacer. Ya no mi pensamiento, sino el pensamiento de Dios a través de la palabra. Ya no mi argumento, sino el argumento de Dios. Ya no mi verdad, sino la verdad de Dios. Y cuando esto sucede, hermano, créanme que eso rompe con lo que sea. Filosofías, mentiras del diablo y tanta cosa que a veces se pone por ahí. Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurado. Juan 13:17. Paso 5. Entonces dice que debemos comparar y relacionar. La Biblia enseña verdades y principios una y otra vez, de varias maneras y en circunstancias diferentes. Al comparar y relacionar referencias cruzadas, comenzará a edificar un sólido fundamento doctrinal por el cual vivir. Entonces, es muy importante. Escuche esto, no se puede predicar una doctrina de un solo versículo. Para predicar una doctrina, mínimo de ver 3 versículos que den peso y validez a ese fundamento. Entonces, la Biblia tiene verdades y hay que entrelazarlas. En 66 libros hay verdades predicadas en diferentes circunstancias y el predicador, el hombre de Dios, debe ser experto en sacar esas, porque las verdades están ahí, esperando que realmente puedan ser expuestas. Entonces es importantísimo esto. Bueno, aquí hermano Cristian me levanta la mano para preguntar algo. Ahí usted tiene la opción de levantar la mano y yo miro. Hermano Cristian. Amén, hermano Neider, Dios lo bendiga. Amén. Sí, hermano Neider, una pregunta. Respecto a lo que usted dice sobre predicar una doctrina basado en mínimo 3 versículos, Sí. ¿tiene algún nombre técnico definir esto para definirlo, más o menos? ¿O se puede encontrar en alguna otra manera? Bueno, argumento. Por ejemplo, en un tribunal judío no se puede acusar a una persona con un solo testigo. Deberían haber al menos 2 o 3 testigos. Lo normal era 3 testigos para que el argumento contra el acusado sea válido, ¿no? Entonces, más que todo por historicidad bíblica, para poder dictar un juicio justo y sacar una verdad total acerca de algo, entonces debería haber al menos 3 testigos o 3 acusaciones. En este caso se aplica el mismo principio. Yo no puedo decir, sacar una doctrina bíblica de un solo versículo. Si una sola vez aparece en la Biblia un versículo y saca una doctrina, no tengo mucho argumento de peso que sea contundente para formalizar esa doctrina. Así que para hablar de una doctrina como unicidad o como la santificación o como la venida de Cristo, yo debo encontrar que la Biblia se va armando como un rompecabezas y que muchos hombres hablaron de esta palabra, ¿cierto? Entonces, todas las doctrinas bíblicas, con toda seguridad que no solamente hay 2 o 3 textos, sino hay muchos textos que hablan de lo mismo. Y uno puede argumentar que es doctrina. Entonces, no sé si me di a entender. Es más, Jesús también dijo, hablando del, que lo tomamos mucho en texto, que donde hayan 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Habla del juicio y del perdón, ¿cierto? Entonces dice, mire que no dice de uno. Pues Dios está en todas partes, pero cuando habla del juicio dice que donde hayan 2 o 3, en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, del mismo principio se saca que una doctrina no puede aparecer simplemente porque hay un texto y ahí sacó una doctrina. Más o menos es la idea. Perfecto, gracias, hermano Neider. Amén. ¿Otra pregunta alguien tiene por ahí? Muy bien. Errores que evitar. Amén. Claro, todos hemos cometido errores, por supuesto. La idea es que a través de estos estudios podamos ir avanzando en el crecimiento y no cometer los mismos errores de siempre. Conforme interpreta la escritura, varios errores comunes se deben evitar. El primero, decir esto es. No haga que la Biblia diga lo que usted quiere que diga, sino que más bien deje que diga lo que Dios quiso que dijera cuando le escribió. Entonces de ahí salen falsas doctrinas, ¿no?
de mis propias interpretaciones. Porque a veces uno acomoda el texto a lo que uno quiere argumentar. No es así. Entonces, más bien es acomodarme a lo que la Biblia interpreta. Y para eso, pues, lógicamente que no un solo versículo me da ese peso. Entonces, yo debo ser versado para poder decir, mira, la Biblia dice esto aquí, argumenta esto acá, también lo dijo Pablo, también lo dijo Jesús, también lo dijo Pedro, ¿cierto? O lo habló en la carta a los Corintios y también lo habló en la... Entonces, no haga que la Biblia diga lo que usted quiere que diga, sino que más bien deje que diga lo que Dios quiso que dijera cuando la escribió. Importante. Evite la interpretación superficial. ¿Ha escuchado personas que dicen, para mí este pasaje quiere decir, siento que esto dice, no es para mí, no es para usted, no es lo que usted siente, no, es lo que la Biblia dice, amén, en su contexto. Entonces, esto es bien importante. Al interpretar la Biblia se debe reconocer las 4 áreas que tenemos que estudiar. ¿Cuáles áreas? Ahorita las miramos un poquito más. Idioma, cultura, geografía e historia. Esto se mira en exégesis, los abismos que hay que salvar al estudiar la Biblia. Entonces, evita interpretar superficialmente. Entonces, mis amados predicadores, a veces nosotros leemos un texto y de una arrancamos a interpretarla y aplicarla. Esto es un error. Leemos el texto, primero hay que interpretar lo que quiso decir en su contexto histórico, geográfico. O sea, la Biblia fue escrita no para nosotros, fue escrita en un tiempo determinado en la historia, a unas personas muy diferentes, con una cultura diferente, con geografía diferente. Entonces, lo correcto no es leer el texto y comenzar de una a aplicarla, sino, hermano, mire, esta palabra significó esto para esta clase de gente. Se escribió por esta razón. Y hay un principio que aplica a todos. Ahora sí viene la aplicación. Pero interpretar la Biblia, entonces somos muy versiculeros nosotros, ¿no? Todos los pentecostales somos versiculeros y emocionales y todo eso. Pero muy poca interpretación hacemos. Somos muy superficiales en la Biblia. Leemos un texto y ya, este es el mensaje. Pero realmente esto era lo que quería decir la Biblia para esa gente, ¿cierto? Recordemos que hay una interpretación literal y otra interpretación que puede ser alegórica. Y aunque está bien alegorizar, yo lo he hecho muchas veces, pero la alegoría no siempre es la interpretación correcta. Uno puede alegorizar ciertas cosas, pero la interpretación tiene una profundidad y no se hace así a la carrera. Hay que sentarse a estudiar y a profundizar en ella. Algo importante, no espiritualice el pasaje. Nosotros somos muy dados a eso, a espiritualizar el pasaje. Entonces, escuche esto, interprete y entiende el pasaje en su sentido normal, literal, histórico, gramatical, tal como entendería cualquier otra porción de literatura que estuviera leyendo hoy en día. Entonces, hay una interpretación literal. Es importante aclarar que depende la clase de libro que estemos leyendo. Porque si usted va a Apocalipsis, entonces la interpretación literal va a costar mucho, ¿sí? Porque ahí es una interpretación que tenemos que hablar de numerología bíblica, de tipos y antitipos. Entonces hay que, porque es una literatura con unas características diferentes, ¿cierto? Pero lo correcto es que en primera medida, cuando leemos el texto, no lo espiritualicemos de una, porque podemos cometer errores que no nos ayudan a la interpretación. Léala y simplemente entiéndala normalmente, para poder así comenzar a entenderla. Léala normalmente, como leyendo un texto, bueno, y lo acomoda y a través de ese se va ubicando para sacar un principio que sea aplicable también para nuestra vida. Muy bien, estos son los errores que no deberíamos cometer al leer la Biblia. ¿Pregunta hasta allí? Usted puede preguntar. Puede preguntar. Hermano Neidri, yo tengo una pregunta. Sí, señor.
Mi hermano, digamos, yo voy a leer al principio, digamos en el Salmo 24, Sí. que dice el Rey de Gloria Ujú. y dice Salmo de David. Sí, o sea, Sí, sería referenciado a que David lo estaba viviendo en el momento, pero digamos, el Salmo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? sí, Ahí vendría referenciado a David o a quién. O sea, digamos, sí, es de Dios, ¿sí? De Jehová es la tierra y su plenitud. La sí. referencia es Dios primeramente. Ujú. Pero, digamos, si yo buscara la referencia hacia quién lo estaba viviendo, digamos, en ese momento. Claro. Entonces ahí necesitas unas ayuditas para interpretar porque ese salmo es mesiánico, ¿no? Y por ejemplo, ese salmo va a hablar del Mesías. Ese salmo, aunque lo dijo David, está hablando como en profecía acerca de lo que va a suceder sobre el Mesías, el Salmo 24. Entonces, ¿dónde usted entiende que ese salmo es mesiánico? Cuando comienza a mirar referencias cruzadas y lo que se dice de ese salmo, o cuando busca una interpretación en algún comentario bíblico. ¿Sí? Entonces se da cuenta que aunque lo escribió David y tiene principios eternos, ese salmo David no lo está describiendo de sí mismo, sino que era como una profecía referente al Mesías. ¿Estamos bien, hermano John? Más o menos le aclaré la... Pues, mi hermano, sí, sí, me entraba como la dudita. Pero Dios le Amén. bendiga, mi hermano. Amén. Hermana Ángela Castro pregunta, Pastor, a ver, cuando el predicador ambienta la escena de un texto, ¿es aconsejable? Sí, sí es aconsejable porque mete a la gente en... Ahí juega la habilidad de quien ambienta la escena, porque si yo ambiento la escena digamos, con datos muy de nuestra cultura, se pierde la riqueza del texto, ¿cierto? Pero sí está bien ambientar la escena, meterse en la escena de cómo estaría viviendo, gestos, actitudes, emociones, ayudan a que la gente se meta eh, en la palabra, ¿no? Se mete en la palabra. Le hace vivir más fresca la palabra. Entonces sí puede ayudar. Pero por ejemplo, si ambientamos la escena a ver, del hijo pródigo, y lo metemos ya en una oficina, lo metemos ya al hijo pródigo, eh, digamos, en el contexto siglo XXI, se pierde la riqueza porque no fue históricamente en ese contexto. Tuvo un significado especial para la gente de ese tiempo. Para nosotros cuidar marranos, pues no es malo. Para un judío cuidar marranos era de lo peor, si me hago entender. El que el hijo dejara a su papá de esa manera era el peor insulto. Hoy en día no sucede nada. Entonces, si van viendo esa escena, en el contexto nuestro se pierde toda la riqueza cultural de lo que significó el texto. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Estamos hablando de introducción a la Biblia. Áreas que se debe estudiar o áreas que estudiar en la Biblia. Entonces, vamos a dar un paneo. Lógico, no estamos profundizando porque la idea es como darle las ideas a usted para que se le prenda el bombillo. Hay varias áreas que necesitan entenderse: el aspecto del idioma, el cultural y geográfico, el histórico. La interpretación apropiada, entonces, toma tiempo y esfuerzo disciplinado. Hermanos, cuando usted estudia para predicar, se le nota, ¿oyó? Cuando alguien simplemente improvisa, también se nota, también se nota. Entonces, un mensaje realmente, pararse frente a un público para predicar la palabra requiere realmente que darle la altura, el compromiso necesario. Yo felicito a los hermanos que estudian, que se preparan para predicar. ¿Eso da miedo, da temor? Claro que sí. Pero cuando uno va estudiadito y bien oradito, hermano, se nota. Y déjeme decirle que Dios obra especialmente. Porque Dios le recuerda cuando usted va a predicar lo que usted ha leído, lo que usted ha estudiado. Dios no le va a recordar lo que usted no ha leído ni ha estudiado. Y no sé si es mi experiencia, pero cuando yo estoy predicando, yo tengo mis apuntes y he probado mis diapositivas. Pero cuando me llega la unción, Dios comienza a editarme como una poesía. Y me comienza a llegar a la mente cosas que yo he leído, que he pensado, que he estudiado, anécdotas.
y eso comienza a salir tan bonito. También me ha pasado que cuando me frustra, cuando no estoy conectado, espero como que me llegue, que Dios me dicta y no, y entonces yo comienzo como a divagar, como que no hay conexión, como a rebuscarme y se pierde uno, créame. Pero cuando uno está oradito y cuando ha estudiado, Dios como comienza como a dictarle lo que uno debe hablar. Es bonito esa experiencia y sé que usted también la ha experimentado. Aleluya al Señor, casi estamos hablando en lenguas aquí. Entonces, los aspectos a tener en cuenta en el estudio de la Biblia, como hemos hablado, áreas que usted debe tener en cuenta, tiene que tener el idioma. Entonces, la Biblia fue escrita en griego, en hebreo y arameo. No fue escrita ni en español, ni en ningún otro lenguaje, sino que fue escrita en el idioma, en estos idiomas. Entonces, hoy hay la facilidad de ir al idioma original. Tenemos las herramientas virtuales para ir al idioma original que fue escrito y mirar lo que esa palabra significaba para esas personas. Por eso usted ha visto que yo a veces en mis mensajes meto palabras griegas o etimológicas para dar a entender con mayor luz respecto a la interpretación bíblica. Entonces, usted debe tener en cuenta el idioma en que fue escrita originalmente. Eso le ayuda. La cultura. La cultura era una cultura muy diferente a la nuestra. Y cuando uno no entiende eso puede ser confuso, ¿no? La escritura debe ser vista en el contexto. Las escrituras deben ser vistas en el contexto de la cultura en la cual fue escrita. Entonces, por ejemplo, cuando usted lee el texto de Jesús y la mujer samaritana y dice que ellos no se llevan bien entre sí, y usted no sabe de cultura, ahí se queda perdido, ¿cierto? Porque ahí tiene que ser de cultura y de historia. Entonces usted tiene que remontarse 1000 años antes para saber el problema entre judíos y samaritanos. Y puede saber por qué no se hablaban, por qué ellos adoraban en otro lugar, por qué había esa diferencia, ¿cierto? Y usted lo entiende cuando sabe de cultura y de historia. La geografía bíblica es un aspecto muy importante también, que le indica a usted si estaba en el mar, si estaba en el desierto, si estaba en la ciudad, cómo era la ciudad, qué características tenía, cómo eran los habitantes. Y eso lo consigue uno en un comentario bíblico. Normalmente un comentario bíblico le dice algunas pistas referente a esto. Y no necesita tener dinero para tener un comentario bíblico. Usted con un teléfono, usted viene aquí a mi casa, se gasta una media horita y con mucho gusto, si tiene espacio en su teléfono, le instalo la aplicación con Biblias y comentarios, concordancias, y es fácil, fácil, y usted ahí tiene todo. Busca, aprende, argumenta. Es cuestión de entrar en el siglo XXI, el siglo de las luces, y ya estamos en este siglo, así que bienvenidos, a todos nos cuesta un poquito, pero se puede. Historia. Entonces también debemos estudiar el aspecto de la historia. Un entendimiento de la historia bíblica nos ayudará a colocar a las personas y a los acontecimientos en su perspectiva histórica apropiada. Entonces, cuando usted sabe la historia, pues, hermano, de una se ubica en el texto, lo que sucedió ahí, quién lo dijo, por qué lo dijo, quién era su interlocutor, cuál era la situación. Entonces, de una eso da un argumento y uno dice, ese que está predicando sabe, argumenta, no está divagando, es docto en lo que habla. Muy bien, comenzamos ya a ir terminando la clase. Principios a entender. Con esto vamos comenzando a concluir. Principios a entender. 4 principios deben guiarnos conforme interpretamos la Biblia. Estos son principios muy importantes: literal, histórico, gramatical y la síntesis. Entonces, el principio literal. Entonces, las escrituras se deben entender en su sentido literal, normal y natural, mientras que la Biblia contiene un lenguaje figurado y símbolos, tiene la intención de comunicar una verdad literal. Entonces, a veces suele suceder que uno dice, bueno, este texto, entonces el hermano dice, a ver, pongamos un ejemplo.
que había, a ver, ¿cómo decimos? Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿cierto? Entonces, este texto, si lo miramos natural, ¿cómo es un río de agua viva? En un río de agua viva hay peces, hay árboles dando fruto, hay flores, es cristalino, dan ganas de beber, hay vida, sinónimo de vida. ¿Y cómo es un río muerto? Como el río Bogotá. Da pereza acercarse, huele mal, hay muerte, ahí no hay nada, ¿cierto? Agua estancada, agua corriente. Entonces, en ese principio natural, Jesús quería comunicar que así es la vida que tiene el Espíritu Santo. Hay vida, hay gozo, hay ganas, hay flores, hay mariposas, hay peces, hay vida. Entonces, mire que se entiende primero naturalmente para aplicar un principio espiritual, una verdad. Que cuál es el río natural, normal, hay una verdad que así es la vida que tiene el Espíritu Santo. Entonces, el principio literal es importante. El principio histórico, esto quiere decir que interpretamos un pasaje en su contexto histórico. Debemos preguntarnos lo que el texto significó para las personas a quien fue inicialmente escrito. Entonces, volvemos a repetir, no fue escrito para nosotros, no, fue escrito para unas personas con una historia en particular. Entonces, pastor, ¿cómo hago para saber de esa historia? Hermanito, para eso nos toca entonces leer un poquito, un comentario bíblico, un diccionario bíblico, y comenzar a leer libros que nos ayuden a interpretar, para saber la historia. Porque lo bonito de la Biblia, como hemos hablado, no es que es un libro por ahí que se lo inventaron, no. Ese libro tiene una historia que es verificable. Un pueblo que es verificable. Un pueblo que es Israel, un pueblo que existió, personas reales de carne y hueso, que viven en un tiempo determinado, eso se llama historias. Y es muy importante entonces darnos cuenta. Un tercer principio es el principio gramatical. Esto requiere que entendamos la estructura gramatical básica de cada oración en el idioma original. ¿A quién se refieren los pronombres? ¿Cuál es el tiempo del verbo principal? Entonces, esto ya es un poquito más avanzado, ¿cierto? Entonces, cuando se hace un estudio gramatical, cada coma, cada tilde, cada verbo indica una acción y esto nos lleva entonces a interpretar mejor el texto. El principio de síntesis quiere decir que la Biblia no se contradice a sí misma. Si llegamos a una interpretación de un pasaje que contradice una verdad enseñada en otras partes de la Escritura, nuestra interpretación no puede ser correcta. Entonces, un ejemplo, que en Mateo 28:19 dice que el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero que Hechos 2:38 que es en el nombre de Jesús. Entonces los trinitarios dicen, ¿a quién le hacemos más caso? ¿A Pedro en Hechos 2:38 o a Jesús en Mateo? Y entonces lo que sabemos es que la Biblia no se puede contradecir, pero cuando interpretamos correctamente a través del sentido gramatical, lo que dice Mateo 28:9, entendemos que Pedro no contradijo, antes lo confirmó. Amén. Porque él entendió que dice, bautizándolo no en los nombres, no es un plural, eso es gramática, sino en el nombre, que es un singular. Eso es gramática simple. Entonces entendemos que no es en los nombres, sino en el nombre. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Y Pedro entendió claritico que el nombre del Padre es Jesús, que el del Hijo es Jesús y que el Espíritu Santo es Jesús. Por eso dijo bautizándolo en el nombre, singular nuevamente. Y ahí tenemos una verdad que no se contradice en la síntesis, sino que antes se complementa. Entonces, esto para que tengamos en cuenta de que todo esto es importante. Y Dios les bendiga. Esta sería la clase de hoy, amados. Quiero verlos. No sé si los dormí, si los arrullé o si los atosigué con mucho conocimiento de una sola. Déjense ver. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén, amén. Quiero escucharlos ahora sí.
Pregunten, por favor. Pregunten, por favor. Pregunten. La hermana Matilde, que se pregunta desde hace rato. Una Amén. pregunta, hermano. Sí, mi hermana. ¿La Biblia se interpreta o se escudriña? Hay las dos cosas. Las dos cosas. Hay que escudriñarla bien para poder interpretarla correctamente, ¿no? Escudriñar quiere decir indagar, profundizar. Luego que tiene todos los elementos, se puede hacer una interpretación correcta. Sí. Entonces. Bueno, hermano, yo no sé, por acá me están diciendo que la Biblia no se interpreta. Pues yo entiendo que se escudriña para poderla interpretar y si no la interpreto, entonces no voy a entenderla. Correcto, la interpretación viene de acuerdo a las herramientas que tú tienes y al nivel de conocimiento. Porque si no la interpreto, entonces es como una guitarra, ¿no? Ahí está la guitarra, está bien afinada, pero la habilidad del músico interpreta el instrumento y hace dar buenas notas. Entonces, ahí está la verdad de Dios, y cuando alguien la escudriña a profundidad, a través de los elementos que hemos dicho, entonces tiene que salir una verdad. Y esa verdad, al interpretarla, la puedo aplicar. Si yo no interpreto la verdad de Dios, no la puedo aplicar, porque quiere decir que no la entiendo. Entonces, lógicamente que la interpretación no debe ser a mi manera. Porque lógicamente que la Biblia no se interpreta desde mi argumento, sino que interpreta bajo las reglas y las normas de la misma Biblia, de lo que hemos dicho de la historia, del idioma y de todo lo que hemos hablado. Eso tiene que darnos una interpretación correcta. Amén. ¿Quién más pregunta? Yo, pastor. Muy bien, todo, pastor. Amén. ¿Quién habló? Ángela Castro. Amén, hermana Ángela. Pastor, es con respecto al texto de Mateo 28:19. Lo que pasa es que, y pues su merced nos acaba de decir que en Hechos 2:38 nos confirma lo que dice ese texto. Sí. Pero pues uno le ha escuchado a muchos predicadores pentecostales de que fue una mala traducción. Entonces quería como bueno, ¿es una mala traducción o qué pasó? Bueno, hay un argumento que dice eso. Sí me hago entender, que dice que no está bien escrito y que ahí tiene una carga de, como la mayoría de Biblias las trajeron trinitarios, entonces que hay una carga del escritor. Pero lo glorioso de todo es que aún a pesar de que es posible que haya habido una manipulación del texto, así como está, se interpreta correctamente. Eso es lo glorioso. Entonces, para mí no es argumento válido decirle a alguien, no, está mal escrito ese texto, porque no es un argumento correcto, ¿cierto? Nosotros creemos que la Biblia ha sido preservada por la voluntad de Dios. Entonces, decirle a otro, no, es que ese texto parece que no quedó bien traducido y que, aunque eso sea verdad, me parece que nosotros como cristianos no sería válido darle ese argumento para defender mi posición o mi doctrina. Más bien, como está, toca interpretarlo y mire que es glorioso como Dios preserva su palabra. ¿Sí? Pero según los estudiosos, sí, ese texto de Mateo 19 hay una ligera... Algún día lo vamos a mirar, de pronto si nos queda tiempito. Amén. Hermano Neider. Sí. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Me había saludado bien. No, y también, hermano, creo que hay que entender también desde los mismos principios que decimos ahorita, que si la palabra es verdad absoluta, se confirma entre una parte y otra, el simple hecho de yo usar el argumento, creer que tan solo una palabra está mal, ya por sí abre la puerta a dudar de cualquier parte de la Biblia, lo cual estaría mal. Entonces yo no puedo nunca argumentar o creer o pensar que parte de la Biblia está errada, porque sea una palabra, una coma, una tilde, es modificar la palabra del Señor. Y eso implicaría que
hay una cabida a que cualquier parte de la Biblia se pueda modificar. Y eso, pues, de por sí ya iría en contra de todos los principios que hemos estudiado. Correcto. Y la otra parte es que, asociada a eso mismo, uno tiene que ser muy cuidadoso en entender que la palabra interpretar no significa modificar o explicar a mi manera. Interpretar simplemente es sinónimo de entender. Y la palabra hay que entenderla. Entonces, cuando yo escudriño la palabra, como decía ahorita la hermana, claro, yo la escudriño, es decir, yo la reviso a profundidad para poderla entender bien. Pero no quiere decir que por interpretarla, que es entenderla, yo pueda modificar o decir, no, es que la palabra ahí quiso decir esto o lo otro. No, pues es que hace parte del entendimiento. Entonces, creo que efectivamente, como dice el hermano, se requiere pues del estudio, porque de lo contrario, pues la palabra no la va a entender. O sea, si uno pusiera a leer, no sé, libros como Números, Levítico, una cantidad de historia y términos que uno queda como perdido si no lee o interpreta. Para poderla interpretar. Para poderlo entender. Amén. Si la entiende, la puede interpretar. Amén. Muy bien. Muy juiciosos. Los veo muy juiciosos, muy atentos. Tienen cara de inteligentes hoy. Sí, hoy sí. Solo cara ahí, No, lo que pasa es que a la medida que uno va estudiando, va entendiendo mejor. Claro que sí, claro que sí. Sí, se van aclarando. Sí, ¿quién habló? Neida. Sí, señor. Manuel, ¿quién? Siga. Bueno, como dando una acotación a lo que estaba comentando el hermano Cristian, precisamente la palabra, digamos, más que se ubica un poco más es entendimiento, entender. Sí. De hecho, estaba revisando en el Salmo 119, el capítulo